Bueno, comenzamos nuestra sesión número uno de este libro tan maravilloso y esta sesión que va a comenzar, esta sesión que nos va a llevar a un viaje, y ese viaje es un viaje donde todos vamos a estar inmersos en cuál es el desafío de la hombría en este momento. Yo sé que vamos a tener preguntas, pero queremos darle la bienvenida a cada una de las personas y de los hombres que van a conectarse y van a ver estas sesiones que vamos a estar realizando. Y nuestra idea es que esto puede seguir impactando generación tras generación y que Dios, por medio de este material y por medio de estas clases, pueda disipularnos. La gran comisión que presenta la Biblia precisamente es una encomienda de Jesús de ir por el mundo, de predicar el Evangelio y disipular y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cada vez que nosotros nos reunimos para poder hacer esto, estamos haciendo la gran comisión. Claro, ahora en un espacio y un setting, por decirlo así, un poco más privado, donde los hombres nos reunimos para entrar a esta nueva sesión. Hemos hablado en la sesión pasada por varias semanas de lo que es la comunicación, de lo que es el sexo, de lo que es el dinero en la vida de un hombre, pero hoy comenzamos con esta serie de este libro que vamos a estar estudiando y otros materiales que voy a estar trayendo en esta sesión número uno que se titula El Desafío. Vamos a estar viendo la primera sesión de este libro, nuestro libro de referencia, que es Hombres fuertes en tiempos difíciles. Hombres fuertes en tiempos difíciles fue escrito por el doctor Edwin Lewis Cole, que es el padre de la hombría en la fe en los Estados Unidos y fundador de Christian Men's Network, que es el ministerio al que nosotros pertenecemos y que estamos estudiando y discipulando hombres hace varios años, hace bastantes años, para que puedan formar esa hombría en este tiempo donde hay un desafío. Y precisamente de eso hoy queremos hablar, de ese desafío que se presenta en la vida del hombre que no tiene a Dios y el desafío que se presenta en la vida del hombre que también tiene a Dios, pero que la cultura quiere comenzar a derrotar lo que Dios quiere escribir por medio de la palabra. Y cómo el modelo de Dios en mi vida va a afectar positivamente y va a comenzar a traer herramientas donde yo puedo trabajar con el desafío que Dios me va a enseñar. Por tanto, hoy es el momento para nosotros hacernos preguntas, para nosotros poder mirar, ¿verdad? Lo que Dios nos está hablando a través de esta realidad y que el desafío nos pueda servir para mirarnos. Esta primera sesión va a ser como un espejo y este espejo nos va a mostrar cuánto estamos avanzando en la imagen de Dios creada en nosotros como hombres, en particular para crecer, para vernos como Él nos ve. Así que busque sus notas, busque dónde anotar, busque en oración, ¿verdad? Esa guianza del Espíritu Santo, porque esto va a ser un viaje interesante, va a ser un viaje extraordinario, van a ser temas que algunos de ellos nos van a retar, otros de ellos nos van simplemente a mostrar que realmente Dios es el Dios del propósito del hombre y que nosotros tenemos que ir particularmente a la fuente, a la raíz principal de lo que Dios nos creó, para qué nos creó como hombres y qué es lo que necesitamos nosotros tener. Así que si tienes su libro, ábralo ahí en la primera sesión y vamos a comenzar. El autor comienza hablando, como siempre, de unas experiencias, ¿verdad? Y esas experiencias lo llevan a trabajar con hombres en el mundo entero. Y los hombres empiezan particularmente a contarle al doctor cosas que están pasando en sus vidas. Y de ahí, en un avión, él comienza a hablar con un ejecutivo y se encuentra a este ejecutivo en este avión que comienza a hablarle de lo preocupado que él se siente por el mundo en donde estamos viviendo, porque a pesar de que él tiene una posición social muy grande y tiene una comodidad financiera, el libro empieza hablando de que este hombre se siente amedrentado o se siente preocupado por la clase de mundo donde sus hijos están viviendo. Ahora, cuando el doctor empieza a hablar con él, toda esta conversación se da porque realmente el doctor le dice que él se dedica a hablarle a los hombres. Y una de las cosas interesantes es que el doctor Cole empieza a decirle que él está de acuerdo en que estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, pero nosotros como padres tenemos la necesidad de ver a Dios como ese modelo, pero los hijos van a vernos a nosotros como los modelos que ellos van a querer seguir, ¿verdad? Para bien o para mal. No necesariamente un modelo es bueno,
puede ser un modelo que tiene sus retos, sus desafíos, pero el doctor empieza esta conversación y lo que me llamó la atención poderosamente es, y me pregunto, y le pregunto a ustedes, si en ese tiempo, que estamos hablando de los años 90, el doctor Edwin Lewis Cole y este hombre ejecutivo de este avión donde se encontraron, estaban hablando de un tiempo peligroso, estaban hablando de un tiempo que realmente daba mucho, ¿verdad?, de qué hablar. Pues figúrense ustedes nuestro tiempo hoy, en el año 2023, cuando estamos hablando en esta sesión. La pregunta es, ¿los tiempos hoy, moralmente hablando, espiritualmente hablando, son más complicados que en ese año 1990 o en los años 90? La respuesta es que sí. ¿Tendremos desafíos que se parecen? ¿Tendremos desafíos que son similares una generación y otra? La respuesta es sí. Pero se ha agudizado el asunto de los retos morales que estamos enfrentando, los retos espirituales que estamos enfrentando, porque en el año 1990 realmente no tenían la juventud, los hijos de este hombre, ¿verdad?, que se encuentra con el doctor, no tenían acceso a una industria pornográfica, por decir algo por el estilo, que era tan explícita como la estamos viendo hoy. Y si vamos a empezar a hablar de desafíos, ¿verdad?, que es lo que plantea esta primera sesión, tenemos que hablar de eso, los desafíos que habían antes versus lo que tenemos ahora. No es que estamos diciendo que todo tiempo pasado era mejor o cosas por el estilo, pero en la hombría, en lo que afecta al hombre en su vida espiritual, realmente los desafíos de hoy yo creo que son un poco más complejos de lo que eran antes. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que hay una crisis de credibilidad, de que necesitamos herramientas como hombres para entendernos nosotros mismos y para poder conquistar ese diseño y ese propósito que Dios nos entregó. Así que él empieza con esa conversación, con una preocupación que tenía este hombre, que era una preocupación paternal. El capítulo empieza con esa preocupación de un padre que produce cambios en el estilo de vida. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, yo sí sé, que no voy a decir no sé cuántos de ustedes, pero yo sé que a todos nosotros nos cambió la vida cuando fuimos padres, cuando nació nuestro primer hijo, cuando nació nuestra primera hija, incluso los que ya hemos visto algún tipo de herencia en términos de la generación, es decir, yo que tengo a mi sobrino y mi sobrino lo vi crecer, lo crié y de repente ahora tiene un bebé, puedo ver el cambio en esa generación cuando tienen un niño y empiezan a tomar las cosas más en serio y ahora el trabajo deja de ser solamente una carga y se convierte en algo en que quiero procurarlo porque necesito trabajar, necesito sostener mi casa, y cuando llega un hijo pasa eso y eso está bien, pero lo económico no es todo en la vida de un hombre. Lo económico no es todo para nosotros poder desarrollarnos y desarrollar la hombría que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Así que la preocupación paternal de este hombre le había llevado a cambiar su vida y él había cambiado su vida, pero ahora tiene al doctor Cole, qué privilegio, sentado al lado de él en un avión y aprovecha para empezar una conversación sobre cómo yo puedo preparar a mis hijos educacional y moralmente para los tiempos donde nosotros estamos viviendo. Así que cuando el hombre habla, dice una frase y esa frase está ahí en el libro: siento la responsabilidad de ayudarles a mis hijos a que estén preparados para lo que viene. Pero obviamente esas declaraciones no se dan al vacío, se dan por el contexto social. Entonces, aunque cada nación tiene su problema y tiene sus propios problemas, todos podemos estar de acuerdo en que hay una decadencia moral y hay una decadencia espiritual más acelerada hoy en el año 2023 que en el año en que se está dando este libro. Por tanto, este libro fue profético. Este estudiar cómo nos formamos, que es el tema de esta clase, cómo formamos hombres valientes en tiempos difíciles, porque no se llama hombres valientes en tiempos fáciles, se llama hombres valientes en tiempos difíciles. Hacia eso vamos a ir. Como hombres, ¿qué herramientas necesito bíblicamente para yo hacerle frente a los tiempos difíciles? Entonces tenemos que empezar admitiendo que hay una decadencia moral. Y eso está en las canciones, eso está en las películas, eso está en el internet, eso está en las peleas culturales que se están desatando en la vida de la nación.
Eso está pasando en todos los países, en todos y cada uno de nuestros países está pasando esto, porque los retos son espirituales. Así que mi primera impresión de esto es establecerles a ustedes que sí estamos viviendo en un tiempo de mucha dificultad, tanto políticamente, económicamente, y hace falta hombres valientes que se levanten y a entender que Dios los creó hombres para tiempos como este. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de unas mujeres en un lugar muy remoto que entendieron que Dios las estaba levantando para orar y para hacer la diferencia espiritualmente en el lugar donde ellas estaban. Así que sí, vivimos tiempos difíciles, pero mire la soberanía de Dios para nosotros los seres humanos. Él levantó al doctor Cole hace 40, 50 años a hablar de estos temas y ya en aquel momento le llamaban a los tiempos difíciles. O sea, y a nosotros podemos decir como hombres, wow, ¿por qué yo tuve que nacer en este tiempo y no nacer en el tiempo de mis padres? O escuchamos a los hombres hablar con sus padres y le dicen, no, es que para ti criar fue más fácil, porque cuando tú criabas no había este problema. Realmente cada generación lucha con un tiempo difícil porque tiene que adecuarse y ver el modelo bíblico para tener herramientas que le puedan hacer frente a los tiempos difíciles. Sin embargo, hay una frase que escuché, me parece que fue de John Wesley, que dijo, lo que una generación tolera, la otra generación lo abraza. O sea, y esa frase me voló la cabeza, porque al decir cuando una generación tolera algo, la generación de mis padres toleró algo, la mía la va a abrazar. Eso no está en el libro, eso lo añadí yo, porque es cierto. Y lo que nosotros tenemos delante hoy es una oportunidad que nos da Dios de como hombres hacer la diferencia en la vida de esta generación. Y decir, para un tiempo como este yo estoy viviendo, no importa cuándo tú estés tomando esta clase, no importa a qué edad estés tomando esta clase. O sea, siempre la sociedad necesitará hombres de verdad para hacerle frente a los desafíos espirituales, a los desafíos culturales y a los desafíos de toda clase que las naciones tienen. ¿Son más complejos los tiempos? Sí. Pero también hay mucha más oportunidad hoy porque Dios nos está permitiendo mirar lo que es nuestra vida desde otra perspectiva. Así que hoy vamos a comenzar con eso. Jamás ha habido una época donde se haga más importante clamar porque Dios tenga hombres fuertes en la sociedad que esta sociedad que estamos viviendo. Ahí estoy en desacuerdo con el doctor Cole, porque él en las primeras páginas dice que jamás ha habido un tiempo, en el tiempo de él, en los años 90, jamás ha habido un tiempo, una época en donde clamar por hombres fuertes haya sido más alto o la necesidad más grande. Yo estoy en desacuerdo. Ahora es que más que nunca necesitamos hombres fuertes en tiempos difíciles y clamar para que nosotros primero nos convirtamos en esos hombres que Dios necesita para poder transformar. Pero eso no se da al vacío y hoy vamos a estar viendo una serie de principios. Primero, este es uno de los principios que más impactante va a encontrar en el libro. El hombre es más que el mensaje y el mensaje es creíble cuando el hombre lo es. Una vez más, el hombre es más que el mensaje es creíble cuando el hombre lo es. ¿A qué se refiere el doctor Edwin Lewis Cole con esto? Por supuesto que cada uno de nosotros ha tenido algún ejemplo de qué no hacer en la vida. O en la generación de nuestros padres era muy frecuente ver a hombres en una barra, padres en una barra, abuelos en una barra que le decían a los niños, si yo te cojo o te veo consumiendo alcohol, te voy a castigar. Pero eso lo decían con una cerveza en la mano. Así que ese tipo de ejemplo es el que el doctor está diciendo, el mensaje no es más que el hombre. O sea, la enseñanza que le doy a mis hijos, por supuesto, nosotros se las vamos a dar y se las podemos hablar, pero el mensaje no es más que usted. Tu mensaje no va a llegar más de lo que tú eres como hombre. Tus palabras tienen que ir a la altura de tu carácter para poder tener una empatía y una influencia sobre los hombres que están a tu alrededor, porque tú eres más que el mensaje que estás enviando. Así que eso es importante.
¿Cómo nosotros venimos y vemos a Cristo reflejado en esto? Que cuando nos salva y comienza a restaurarnos, entonces nosotros vemos que con nuestro testimonio vamos a impactar a otros y vamos a impactar a otros con la verdad del Señor, y ellos van a conocer a Dios, tal vez no a través de la Biblia, porque esa la leen después, sino a través de nosotros, que somos la Biblia abierta que ellos van a leer. Pero tenemos que admitir que a veces no estamos donde tenemos que estar, ¿verdad? Todos nosotros nos vemos de alguna manera y a veces no necesariamente como Dios nos ve. Nuestra función aquí en esta clase, en este currículo, es que te puedas ver como Dios te ve y que te puedas ver como la palabra de Dios como hombre te diseñó, para que tengas claro cuál es tu fin y que tengamos claro juntos, podamos crecer juntos de la mano de la palabra de Dios, para que cuando vengan y sigan los tiempos complicándose, no estemos buscando en otro lugar o estemos atemorizados, infundiéndole temor a nuestros hijos, sino que ofreciendo respuestas, ofreciendo un modelo claro, ofreciendo herramientas claras para nuestra vida y para las de ellos también. Así que eso es un versículo, eso es un principio que nos va a ayudar a entender que el hombre es más que el mensaje, porque el mensaje es creíble cuando el hombre lo es. Ahora, cuando nosotros vemos el diseño del hombre y nos vemos nosotros a nosotros mismos, podemos ver, y yo le voy a pedir a ustedes hoy que recuerden un momento en su infancia y nos pueden escribir cuál era su superhéroe favorito en la infancia. Eh, por favor, no me diga Robin, el de Batman. Si lo va a decir, pues mejor no lo diga y busque otro superhéroe. Pero cada uno de nosotros tuvo particularmente un superhéroe en la vida. Algunos Batman, otros Superman era uno de los favoritos, otro el Hombre Araña, todo este tipo de superhéroes que la ciencia se crea. La pregunta es, ¿por qué Hollywood ha creado todos los héroes y a pesar de que pasan los tiempos? De hecho, ahora hay muchas controversias con los superhéroes porque quieren traer la agenda liberal que existe en el mundo y la quieren imponer también en ese tipo de área, y le voy a contar por qué. Ahora usted va a entender por qué. Porque cada hombre, usted y yo que somos hombres y las niñas también, pero el hombre tiene la tendencia mucho mayor de querer ser un héroe, de querer parecerse a su héroe, de querer tener superpoderes y ser ese hombre que llega y salva a la novia cuando está ahí a punto de morir porque un tren la va a aplastar, y él llega y la novia se derrite en sus brazos y le da las gracias, y ese es el hombre que está hecho para salvar a los viejitos que se están en un incendio, o la famosa escena del gatito que está en el árbol y nadie lo puede bajar. El hombre se ve de esa manera. El hombre desde pequeño quiere ser un superhéroe. Por eso la lucha libre vende tantos millones de dólares en boletos, en artículos. Los niños quieren vestirse como su jugador de béisbol favorito. Los niños quieren verse como un superhéroe. Así que es un asunto de identidad. Es un asunto de que estoy buscando en qué manera yo sobresalgo y como hombre me vean como un héroe, ¿verdad? Cuando en la escuela se formaban las escaramuzas y los hombres tenían sus riñas y venían a pelear, le decían al otro, no seas nena. Eso significa no seas débil, ¿verdad? Le está diciendo, no seas niña, no seas, tú eres una mujer, o sea, no eres hombre porque no peleas. Y esos son conceptos culturales que van a afectar la imagen del hombre de cómo se ve. Pero eso no tiene que ver absolutamente nada si peleas o no con tu hombría. De la misma manera, no tiene que ver con tu hombría que tengas una capa o no la tengas, o tengas kriptonita o no la tengas. Estamos hechos para ser los héroes de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra sociedad. Dios creó al hombre para que fueran líderes y para que fueran héroes, pero los héroes hacen cosas que los demás no tienen. Los héroes se exponen a peligros, que los demás no se exponen. Todo el mundo quiere ser el héroe, pero nadie se quiere exponer al peligro. Y estamos viviendo en una sociedad, si usted está de acuerdo conmigo, escríbalo, donde los hombres han caído en un área de comodidad, en un área de complacencia, en un área donde no les importa ser hombre, no les importa asumir su rol.
Y hay una generación que está subiendo. ¿Cómo los vamos a educar para ser hombres fuertes en tiempos difíciles si lo que están viendo es un papá sentado en el sillón, acomodado, que no asume riesgos, que no los lleva al límite, no los inspira, no tiene un modelo para ser un héroe? Entonces, cuando usted escucha a los jóvenes decir, mi papá es mi héroe, tal vez usted ni lo sabía. Y sus hijos empiezan a hablar de usted. Y usted dice, está hablando de mí. Y cuando le toca hablar de usted y te dice, ¿qué yo hice para merecerme ser un héroe? Es sencillo. Hoy te lo estoy diciendo. Hoy la Biblia te lo va a decir. Número uno, que tus hijos son particularmente reflejos de tus acciones y ellos están viendo los peligros a los cuales tú te has expuesto por ellos. Y tal vez le has salvado la vida a ellos, tal vez le has salvado la identidad a ellos en muchas ocasiones sin tú saberlo, sin tú saber que realmente estás siendo el héroe salvando la escena de tus hijos cuando están en medio de una tentación y cuando en esa tentación están mirando, porque hay algo que usted tiene que saber en esta noche. ¿Sabe qué es? Integridad, enseñarle integridad a los hijos, enseñarle integridad a la próxima generación, no es que hagan lo que tienen que hacer cuando nosotros estamos. Enseñarle integridad a los hijos y a la próxima generación, a los sobrinos, a los nietos, es que ellos sepan qué hacer o qué yo haría aun cuando yo no estoy. Entonces, eso es enseñar integridad, pero ¿cómo lo van a hacer? Si lo que están viendo de nosotros como hombre no es un héroe, es un hombre que se acobarda, un hombre que está herido, un hombre que le tiene miedo a los tiempos difíciles, un hombre con miedo que por no tener los recursos emocionales o espirituales le dice a su esposa, encárgate tú de eso. Yo ahí no, a mí no me meten en eso, yo estoy bien con trabajar las 8 horas y ya. Eso no es un héroe. El héroe está dispuesto a asumir peligros que otros no asumen. El héroe está dispuesto a pagar el precio que otros no pagan. Pero también el hombre que es fuerte en tiempos difíciles sabe y tiene conciencia de que tiene debilidades. Y esas debilidades no las glorifica, pero las trabaja. Superman sabía que su debilidad era la kriptonita y trataba de no exponerse a ella. El héroe no es el que no tiene debilidad. El héroe es el que conoce, como dice la Biblia, el hombre que sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Que todo lo puede en Cristo que le da la esperanza cuando se quiere tirar al suelo y no seguir. Por eso estamos aquí hoy. Y por eso es que vamos a continuar todas las semanas estudiando este libro y mirando a Dios transformar nuestra vida para hacernos hombres fuertes en tiempos difíciles. Así que este principio me gusta y me apasiona mucho porque nos lleva a una realidad. Lejos de vivir vidas heroicas y fuertes, los hombres luchan por recuperar un sentido de hombría que parece haberse desvanecido. O sea, lejos de vivir esas vidas que Dios quiere que nosotros vivamos como hombres, estamos tratando de recuperar una hombría que se nos perdió porque realmente ahora no hay modelos, realmente son escasos los hombres fuertes que hay con hombría correcta, como Dios la ve, como Dios la dice, que pueden abrazar, que pueden ser fuertes sin dejar de ser cariñosos, que pueden tener los frutos del Espíritu Santo en su vida, que no huyen a sus responsabilidades como padres. Constantemente yo me encuentro con esto. Tal vez usted no, porque usted no es pastor. Tal vez sí, porque tiene amigos. Pero constantemente yo lucho, batallo y me encuentro como pastor con personas, madres, que van a poder buscar ayuda para sus hijos en cualquier lugar. Y la constante es que el hombre no aparece. El hombre que gestó ese muchacho en una relación sexual no está involucrado en poder proveer, poder apoyar, poder corregir, poder edificar. O sea, no me diga que esto no es verdad. Como me decía alguien, un oyente de radio, una vez me decía, ¿y por qué usted habla tanto de los hombres? Yo no creo que todos los problemas sea por causa de los hombres. Yo sí.
No porque lo creo yo, sino porque lo dice la Biblia, que Dios nos escogió como líderes, como sacerdotes, y nos formó para eso. Segundo, no lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos y de los países, que la crisis de la humanidad en este momento no es el COVID, no son las drogas, no son las finanzas, es la falta de un padre presente en la vida de la juventud. Busque el último estudio que sacó Barna Group. Busque el último estudio que sacaron organizaciones gubernamentales que se unieron para hacer este estudio y se dará cuenta que los gobiernos están diciendo, tenemos una crisis de paternidad. Y no solamente estoy diciendo que el hombre tiene que estar con una esposa porque tiene hijos, o que tiene que tener un matrimonio infeliz porque tiene hijos y tiene que estar en la casa. Hay padres presentes aún cuando han tenido que experimentar el dolor de un divorcio, pero están presentes, pero están apoyando emocionalmente. Eso es un hombre fuerte en tiempo difícil, porque reconozco que no es fácil yo no he pasado por esa experiencia, pero tiene que ser muy difícil tener que relacionarte con una persona con la que amaste un día y de repente la relación se destruyó y ahora hay un hijo o una hija en común y tienes que guardar relación con esa mujer que te hizo la vida de cuadritos, pero tu amor por tus hijos debe ser mayor para estar presentes. Y debe ser muy difícil el tener que menospreciar las ofensas y todo esto para poder ser un padre presente. Yo reconozco eso. Pero hay padres que lo están haciendo y la verdadera crisis es que no tenemos hombres fuertes. No tenemos hombres presentes. Por eso este libro nos va a ayudar a mirarnos, pero también a ayudar a otros. Así que lejos de vivir esas vidas heroicas de héroes fuertes, los hombres luchan por recuperar un sentido de hombría que parece que se les desvaneció. ¿Por qué? Porque aquí viene el otro principio. La fuerza de un hombre siempre se va a encontrar en su fibra moral. O sea, cuando usted ve esto, usted dice, wow, qué importante, no había visto esto de esta manera, pues lo felicito. Porque su fuerza no es estar como está ese hombre ahí en la foto. Su fuerza es en su moralidad. La fuerza de un hombre, tal vez usted pensó hombres fuertes en tiempos difíciles y pensó ir al gimnasio y empezar a entrenar, eso está bien. Pero la fuerza de un hombre siempre va a estar presente en su fibra moral. De ahí es que vamos a partir para enseñar lo que es la fuerza de un hombre. La fuerza de un hombre, la fuerza de un hombre que le hace fuerte frente a los tiempos difíciles está ahí en su fibra moral. Y usted se preguntará, ¿qué es la fibra moral? La fibra moral es ese conjunto de valores, de principios bíblicos y de decisiones que yo asumo como hombre que me ayudan a tener fuerza para mantener mi hombría en los momentos de mayor dificultad en mi vida y en la vida de los que me rodean. Y esto pues es una definición bastante sencilla, ¿no? Pero vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que está pasando. Y uno de los problemas que el libro señala es este. Los hombres saben que hay cosas más importantes que la vida misma. Usted sabe que usted estaría dispuesto a morir por sus hijos, que si tiene que darle un riñón se lo da, que si tiene que irse con Cristo para que ellos vivan, yo estoy seguro que muchos de los que están aquí en esta clase y los que nos están viendo lo harían. Porque por eso hay mártires, por eso hay soldados que pierden su vida, que dan su vida, no que la pierden. Ellos dicen que hizo el sacrificio máximo de ofrendar su vida por la nación. Entonces, como hombres, sí sabemos que hay cosas más importantes que la vida misma, pero comenzamos un viaje equivocado. Y ese viaje equivocado se llama autosatisfacción. Ese viaje equivocado se llama autoconocimiento. Y ese viaje equivocado se llama autogratificación. Pastor Jesús Manuel, ¿qué es esto? Bueno, la autosatisfacción es que solamente me estoy satisfaciendo yo. Y esta es la teoría del hombre que opera pensando primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y si sobra algo, yo. Esa es la búsqueda de autosatisfacción. Lo que pienso es satisfacerme a mí mismo y eso está rompiendo un mandato bíblico que es extraordinario. Y el mandato bíblico es ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, dice Jesús, no he venido para ser servido, he venido para servir.
O sea, no para autogratificarme. Entonces ya estoy rompiendo el parámetro bíblico de la hombría cuando solamente me pongo yo en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, porque eso se llama autosatisfacción. Segundo, autoconocimiento. Hemos visto una tendencia humanista que está arropando las iglesias y que está arropando al hombre. ¿Cómo? Conócete a ti mismo, descúbrete a ti mismo. Sí, eso yo lo hago a la medida que voy conociendo a Cristo, porque Él es el modelo de hombría perfecto. Ser o la hombría al máximo es ser como Cristo. Así que yo conozco mi hombría cuando estoy conociendo los valores y los principios que un hombre como Jesús, mi Señor, me modeló. Pero no necesariamente tengo que estar centrado en mí mismo, porque dentro de mí el único poder que existe es si tengo la figura, la persona del Espíritu Santo presente, dirigiéndome, apoyándome y dándome ese modelo que necesito para ser un hombre fuerte en tiempos difíciles. Y la tercera es autogratificación, que es muy parecida a la autosatisfacción, solo que esta entra a un nivel más profundo. Yo creo que en la autogratificación el hombre se encuentra mucho más profundo sumido en lo que son las adicciones, lo que es el sexo ilícito, las drogas, la masturbación, la falta de control, de autodominio, todo este tipo de cosas porque se autogratifica y ustedes tienen que entender que el placer genera unas sustancias en nuestro cerebro como hombres que van a aumentar nuestra dependencia de esa droga, de esa comida o de esa conducta que nosotros estamos haciendo como un método de autogratificación. ¿Y por qué es importante esto? Y siempre llegamos a este punto, porque no puede haber un hombre fuerte para tiempos difíciles si tiene una fuente que constantemente le está propulsando a tener debilidad. O sea, no puede haber un hombre fuerte adicto a la cocaína. No puede haber un hombre fuerte adicto a la heroína, a la pornografía, porque está disasociado. Está teniendo dos tipos de vida. Se está drenando. O sea, el rey David, cuando estuvo en su proceso de adulterio, dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, mientras él cayó esa verdad de que mandó a matar, de que asesinó, de que como hombre se fragmentó y teniendo muchas mujeres a su disposición como concubinas, como esposas, como se le quiera llamar, cogió la de su prójimo. Eso lo acabó. Eso tuvo un toll, una cuenta sobre su cuerpo, que él mismo dice, cuando callé, envejecieron mis huesos. Eso no es un hombre fuerte. Entonces, por más que nos gustaría decir lo que hoy se está diciendo allá afuera, sé tú mismo, ¿eh? Autogratificación, autoconocimiento, autocomplacencia, sé tú mismo, haz lo que sientas, lo que tu corazón te diga, eso haz. No, eso no va a dejar como resultado un hombre más fuerte. Eso va a dejar como resultado un hombre debilitado que el enemigo va a poder hacer con él lo que quiera porque no tiene dominio propio, porque no tiene un modelo que seguir y no está siendo el héroe que su familia necesita. Entonces, en esa búsqueda, los hombres perdemos de vista lo que es ser un hombre, lo que es ser un líder, lo que es ser un héroe, y hemos cambiado moralidad por privilegios económicos. Eso es otro tema, como lo hemos tocado en el libro pasado, cómo el dinero quiere controlarme como hombre, como líder, como padre, y hemos perdido nuestra dignidad. Y de ser trabajadores productivos y de ser hombres que producen, nos hemos convertido en hombres esclavos de un sistema que nos oprime, nos roba nuestras familias y nos quita nuestra fuerza. Así que sobre eso, este principio es importante que lo anote. Lo tiene en el libro, pero lo he ampliado un poco para que entiendas que la fuerza interior de un hombre determina su habilidad para resistir las tentaciones. Pero no solo tentaciones, también las acusaciones, las persecuciones, las seducciones, las mentiras y otras presiones que tratan de derrotar su virilidad. Y con virilidad no solamente estamos hablando del ámbito sexual, estamos hablando de la fortaleza que ese hombre tiene para hacerle frente a los tiempos difíciles. Así que repetimos, esa fuerza interior, esa fibra moral que hablamos ahorita,
determina nuestra habilidad para resistir esas tentaciones y todo lo que hay alrededor de esas presiones en nuestra vida, que por supuesto todos las vamos a enfrentar en algún punto de nuestra vida, y no aspire a una vida sin ellas, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el mundo está buscando hombres fuertes. El mundo está buscando hombres que superen filosofías que están a la deriva, agendas que allá afuera están a la deriva, y que puedan traer orden a la sociedad. Y yo creo que tú eres ese hombre. Yo creo que yo soy ese hombre. Y por eso en la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios estamos aquí juntos, estudiando, hablando, viendo qué Dios nos tiene que decir, cuáles son las áreas que debo corregir para que yo pueda ser un hombre de verdad y para que Dios pueda contar conmigo en este cambio que tiene que llegar, para que Dios llegue a los corazones de los hombres de esta generación y de la próxima generación, de modo que aseguremos que aunque los tiempos son difíciles, todavía hay hombres que no doblen sus rodillas y que sean hombres que puedan estar construyendo familias de acuerdo al diseño de Dios. Ahora, le hago una nota. Tal vez usted está hoy aquí con mucho esfuerzo tomando esta clase y el novio o futuro esposo de su hija esté viendo y esté recibiendo estos principios. Por tal razón, este trabajo y este ministerio de buscar la verdadera hombría es serio, porque puedes estar impactando al que va a ser esposo de tus nietas, o cuando lleguen a tu vida esos muchachos que realmente llegaron porque tus hijos los trajeron y vienen sin un padre presente, sin un modelo. Usted le puede enseñar a Dios y puede enseñar lo que Dios ha hecho con su vida como hombre cuando lo tomó, lo rescató y le empezó a enseñar cuáles son tus áreas de fortaleza para convertirte en un hombre en tiempo difícil, un hombre fuerte. Así que eso es importante. El mundo los está buscando. Si usted le pregunta a las mujeres que están allá afuera, les va a decir, yo quiero un hombre. ¿Qué usted está buscando para casarse? Yo estoy buscando un hombre. Una mujer me dijo una vez, pastor, los hombres se acabaron. Y ella no lo está diciendo por el género. Ella sabe que el género, ¿verdad?, masculino no se acabó. Lo que me quería decir es que los hombres fuertes están en peligro de extinción. Están en minoría. Y eso no nos conviene a ninguno de nosotros, porque los que tenemos hijas y los que tenemos hijos tenemos desafíos que no podemos evadir. Tenemos que multiplicarnos en ello. Y esto no se trata, y voy a adelantar un poco esta sesión porque ya estamos por terminar. Esto no se trata de que el hombre fuerte tiene que ser perfecto. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque es importante aclarar eso. Ahora usted no se me diga, no, yo no llevo ese estándar, yo no soy predicador, yo no soy pastor, no tiene que ver nada con la función que tú haces ni el trabajo que haces. Tiene que ver con quién eres tú, con quién Dios te diseñó para ser. Tiene que ver con el poder de Dios en tu vida como hombre para caminar hacia ese modelo. Así que rompamos la autosatisfacción. Es el primer paso. Si queremos ser hombres fuertes, rompa la autosatisfacción, la autogratificación, comience a asumir su rol como líder y hoy permita que Dios le dé fuerza para que tenga esa fibra moral que tanto necesitamos. ¿Okay? Así que la inmoralidad, la avaricia, el orgullo, todo esto, el miedo a lo financiero, empieza a sacar hombres del camino y empieza a llevarse hasta hombres de gobierno, porque el autor lo plantea muy bien. El mundo está progresando tecnológicamente, pero está retrocediendo moralmente y espiritualmente. Y si eso era en los tiempos del doctor Cole, ¿cuánto ahora nosotros? O sea, cuando los principales artistas en la radio, la televisión, las redes sociales, se han hecho artistas o han ganado lo que han ganado por la inmoralidad que están cantando. ¿Cuánto más ahora? Cuando ya ni los periodistas, muchos de ellos tienen seriedad. Cuando antes un periodista era particularmente casi un ministro que tenía un código de conducta, ya no. Y así muchas áreas de la sociedad que se han deteriorado. Y los retos, claro que son difíciles. Ahora es que hace falta mayor cantidad de hombres de verdad que le hagan frente a todo esto y entienda que el mundo está en decadencia moral y espiritualmente. Así que son padres que tratan de motivar a sus hijos
para que puedan buscar a Dios y puedan buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, enseñándoles que es más importante ser un hombre íntegro que un hombre millonario. ¿Cuál es el sueño de los jóvenes hoy? No, yo no voy a estudiar porque yo voy a ser influencer. Yo voy a ser youtuber. Nada malo con eso si usted lo va a desarrollar. Pero cuando se hace de forma inmoral, le estoy enseñando a mis hijos que el fin justifica los medios. Y no estoy creando una generación fuerte para estos tiempos difíciles. Estoy creando una generación de autocomplacencia. Así que eso es profundo. Vamos a tratar de aliviar un poco esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos cuál es la sociedad y qué plantea la sociedad, esto es interesante. La sociedad lo que empieza a plantear es más reglas. La sociedad empieza a plantear más penas de cárcel para aquellos que fallan. La sociedad empieza a plantear más cárceles abiertas porque ya no caben, porque tenemos que meterlos presos. Y la mayoría de ellos, las estadísticas dicen que la mayoría de los confinados hombres vienen de hogares de 10, 8 no se criaron con su padre. Son estadísticas en todos los sistemas carcelarios de Estados Unidos y de nuestros países. Así que tiene una relación directa con esto. Los políticos, los eruditos van a buscar más normas más altas y más penas de cárceles, etcétera, etcétera. Pero realmente la pregunta es, ¿esto realmente nos ha funcionado? ¿Realmente nos ha funcionado mayores penas de cárcel? Claro que no. Hoy hay más gente presa que ayer. ¿Por qué? Porque no se trata de la conducta ni se trata de lo que podamos corregir por medios penales. Es generar hombres fuertes con un sistema de valores espirituales basados y principalmente en la palabra de Dios, que han tenido un encuentro con su creador. Y ese creador los ha llevado a mirarse como Dios los ve. Se sienten aceptados, se sienten perdonados. Y como nos sentimos de esa manera, porque yo, gracias a Dios, tuve la experiencia de Cristo en mi vida, nos sentimos perdonados y podemos perdonar. Nos sentimos sanados y podemos ayudar a sanar. Nos sentimos libres y podemos decir y marcarle el camino a otros para su libertad. Pero todo empieza en lo espiritual. Todo empieza en Cristo Jesús. Todo empieza yendo a la cruz, donde allí se entregaron por nosotros. Y yo sé que la cultura quiere sacar esto de las universidades, ha querido sacar a Cristo de las escuelas. ¿Cuál ha sido el resultado? Ya lo vemos. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste a alguien ser transformado y no mencionar la palabra Dios? Yo los reto, yo quiero que hagan este video viral y hago ese reto. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la palabra transformación para una vida mejor? Porque hay gente transformándose hoy en todo. Pero una transformación que produce paz, gozo, regocijo, libertad y que la palabra Dios no esté envuelta. Todos los modelos de rehabilitación a nivel mundial, aún los que no quieren aceptar a Dios en su modelo, han tenido que hacer los 12 pasos, los 8 pasos para dejar las drogas. Y cuando usted busca en qué están basados los 8 pasos, los 12 pasos, los 10 pasos, los 5 pasos, en principios espirituales que los vamos a hablar en las sesiones próximas, que crean que hombres fuertes en tiempos difíciles. La fibra moral es importante para poder echar hacia adelante una generación de hombres fuertes. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene la fuerza? La fuerza del hombre está en su fibra moral. Y, por ejemplo, la fuerza siempre demuestra la resistencia que tiene el hombre. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cuán fácil nos rendimos? Los psicólogos le llaman a esto resiliencia. ¿Qué capacidad tengo de caerme y volverme a levantar? ¿Verdad? Eso también lo vamos a trabajar. Pero para probar cuán fuerte es un pegamento, ¿qué hacemos? El autor da un ejemplo claro. Para poder batallar o poner en prueba un pegamento, si es bueno o no, usted lo que hace es lo pone entre 2 pedazos de material y trata de separarlo. Y de esa manera usted sabe si el pegamento es bueno y funcionó o no, porque si las 2 partes se despegan, entonces no funcionó muy bien, no es de buena calidad. Entonces,
El autor dice que la fuerza de un matrimonio está determinada por su habilidad, hablando del matrimonio en este momento, está determinada por su habilidad de resistir las fuerzas que tratan de separar a la pareja. O sea que ahí estamos mostrando si hay fuerza o no para los tiempos difíciles. Que vemos en esta sociedad actual, hombres que a la primera se divorcian. Si no me complaces, me divorcio. Si tenemos un desacuerdo, me divorcio. Volvemos a la fibra moral. Volvemos al problema del corazón. Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita de la autocomplacencia, de la autogratificación. Eso no es un hombre fuerte. Eso no, es un hombre débil. Por eso tenemos que ir a la fibra moral. Así que lo mismo aplica a los individuos, a ti y a mí, ya saliéndonos del matrimonio. O sea, nosotros necesitamos ver simple y sencillamente que la fuerza interior está determinando mi habilidad para mantenerme, para poder resistir. La Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, lo mismo es aplicable para nosotros. La fuerza interior de un hombre, lo repito, va a determinar su habilidad para resistir las tentaciones, las acusaciones, las persecuciones, las seducciones, las mentiras y otras presiones que tratan de derrotar su virilidad. Por eso es importante la fibra moral y que no nos dejemos rendir. Así que ya te di el modelo, ya te dije cuáles son los tiempos difíciles. Oye, mira qué chévere esto. Hago así. Ay, Señor. Mire cómo hemos avanzado. Hemos avanzado hasta para hacer así y que salga en live. Mira, a fuegos artificiales salen y todo. Pero moralmente estamos peor y espiritualmente estamos peor. Así que eso es una muestra de cómo la tecnología ha avanzado. Pero hay otras presiones dentro de la vida del hombre que van a poner a prueba esa fibra moral. Ahora, termino con esto. Yo creo que este principio es importante y no se puede quedar fuera. Dije que no es que el hombre sea perfecto. Todos vamos a seguir luchando y esa fibra moral va a seguir siendo puesta a prueba una y otra vez. Sin embargo, de acuerdo a los designios de Dios, esto está poderoso. Las plantas producen frutos, ¿no? Nunca he visto una planta que produzca un auto. El día que usted vea eso, salga corriendo, usted está en una película de terror. O sea, las plantas producen frutos. Las ostras producen perlas. Y los hombres producen hombría. Sencillo. Eso no hay que ir a Harvard para estudiarlo. O sea, todo se reproduce de acuerdo a su especie. Ahora, ¿estaremos nosotros produciendo hombría? ¿Estaremos nosotros siendo multiplicadores de la hombría verdadera, que es la hombría que Dios nos está pidiendo reproducir en este tiempo para que nuestros hombres, nuestros jóvenes, puedan tener modelos y puedan hacerle frente a estas tentaciones con su fibra moral, que en ocasiones está desfibrada completamente y no tiene valores, no tiene modelos, no tiene principios? O sea, dentro de la situación, pregúntese, ¿me estoy reproduciendo? ¿Estoy produciendo hombría? ¿O ya mi fibra moral se fue a lo que es la corriente de este mundo y adapté cosas que Dios no quería que yo adaptara en mi vida como hombre? Si eso es así, tenemos que renunciar. Y tenemos que arrepentirnos profundamente de haber cambiado el modelo de Dios para nuestra vida como hombres. El arrepentimiento es necesario para ser sanos. Entonces, yo le invito hoy a que hoy particularmente usted pueda escapar de esos principios que han querido castrar su hombría para que usted no se reproduzca. Así que Dios no espera que usted y yo como hombres nos multipliquemos o reproduzcamos perfección. O Dios no está esperando que reproduzcamos y de nosotros salga un ángel. De nosotros va a salir un hombre. Porque eso es lo que se espera que nosotros podamos producir. Hombres fuertes en tiempos difíciles. Hombres que puedan decir, yo miraba a mi papá y cuando los tiempos se ponían difíciles, mi papá oraba. Mi papá no se rendía. Mi abuelo es un hombre de Dios. Mi tío, al hombre que usted está impactando en su vida, diga, yo me acuerdo, eso era un hombre de verdad. Mi mamá me contaba sobre su papá de crianza y me decía, lo recuerdo porque nunca dijo una palabra mala. A pesar de ser católico, decía, cuando se molestaba,
No decía una sola palabra y él se ponía y me dijo, un día lo vi bien molesto y ahí fue cuando único vi que dijo una palabra que nunca había dicho y se agarró la cabeza y lo que dijo fue caracoles. Y esa fue la palabra peor que mi mamá escuchó de su papá de crianza. Eran hombres de verdad, hombres que tenían dominio y decía, siempre trató con la misma dulzura a su esposa. La cuidó, la abrazaba, le expresaba su amor. Hombres que son fuertes en su fibra moral. Y un hombre ejemplificó muy bien lo que estamos hablando y con esto quiero cerrar. Un hombre que tuvo los rasgos de la hombría que tanto se nos escapan hoy. Y yo no voy a decir su nombre hasta el final para que usted tenga la intriga que yo tuve. Este hombre retuvo los valores que hoy estamos hablando y aceptó la responsabilidad no solo de sus propios actos, sino que aceptó los actos del mundo entero que le rodeaban. No estoy hablando de Cristo. Y enseñó que si de verdad uno solo perdía la vida, podría en verdad ganarla. Y por ejemplo, de ese ejemplo en su vida y esas enseñanzas, nos dejó los principios que siempre podrán hacer de nosotros héroes en tiempos difíciles. De hecho, hay personas que no quieren que nosotros alabemos a Cristo precisamente por esto. En los lugares públicos cada día más se prohíbe que nosotros podamos expresar nuestra fe y podamos hablar de Cristo. Pregúntese por qué. Porque realmente es el único que puede ayudar y puede cumplir con la hombría que nosotros necesitamos para modelarla y para implementar esa fibra moral en nuestra vida. No nos permiten abiertamente hablar de su nacimiento. Ahora todo es Happy Holidays en vez de Merry Christmas. Y cada día nuestras celebraciones se van apartando más de Él y de Cristo porque aunque reconocen que la nación fue fundada en los principios bíblicos, lo quieren ocultar. Porque al enemigo nunca le gustan las soluciones permanentes. Y la solución permanente para crear hombres con fibra moral se llama Jesucristo. Ahora, hay otro hombre que nos puede dar ese ejemplo y motivarnos a que nosotros comencemos a hacer la voluntad de Dios y que comencemos a hacerla genuinamente, porque aquí es que viene el otro principio. Yo estoy seguro que usted se va a acordar de alguien cuando le muestre esto. Este principio establece que los hombres de Dios desean hacer la voluntad de Dios y no motivados por una situación externa legal, sino internamente por un deseo espiritual creado por Dios mismo. Y esa presencia interior rehace el espíritu del hombre y renueva su mente. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que yo estoy seguro que cada uno de nosotros conoció a alguien, a un hombre, que cuando su esposa lo acusaba porque no pagaba pensión, buscaba de Dios y empezaba a pedir oración. Esas son cosas externas, ¿verdad? Que están motivando el que yo pueda buscar a Dios. No, el hombre de Dios no hace eso. El hombre de Dios verdaderamente, de forma interna, busca la presencia de Dios y mire lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Ahí lo dice al final. La presencia interior de Dios en nuestra vida como hombres rehace, renueva, restaura el espíritu del hombre y entonces comienza a causar la transformación maravillosa que no es otra cosa que la renovación de ese hombre. Entonces anhelamos que Dios renueve nuestras vidas, pero a veces no queremos rendir nuestra mente. Y el hombre que te quiero hablar, y para que los hombres seamos hombres, una vez más necesitamos recuperar ese espíritu de Dios, ese espíritu de discernimiento, de poder en la hombría, eso que necesitamos recuperar hoy, el liderazgo que Dios nos entregó, que fue perdido y que necesitamos hoy abrazar, y la convicción de una excelencia moral es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer la diferencia. Pero termino con este hombre que dentro de esta situación la verdad que sí hizo la diferencia y es un modelo. Y es un modelo porque el libro de Daniel, ¿verdad?, nos habla de un hombre que hizo muchas cosas. Y este hombre nos enseñó lo que eran los principios. Daniel era un adolescente, prácticamente adolescente literalmente,
cuando su país se derrumbó por el pecado y la degradación moral. Nabucodonosor, que fue el rey conquistador de Babilonia, lo escoge y escoge a Daniel para entrenarlo y prepararlo para que sirviera como asesor. Y lo nombra y quería formarlo para asesor de asuntos foráneos, de asuntos extranjeros. Así que la integridad de Daniel y ese carácter y su confianza en Dios fue lo que ayudó a unos amigos que estaban cautivos, que se destacaron con él, Daniel y los amigos que tenía, que fueran prominentes por su excelencia moral y por su búsqueda de Dios. Daniel era un hombre de oración y comenzó a interpretar la ley de Dios, y allí Dios le dio gracia. Llegó a ser un hombre de Estado, llegó a ser un hombre que fue el segundo al mando, el segundo en autoridad después de Nabucodonosor, y se mantuvo en esa posición durante el reinado de 3 reyes, y durante sus respectivas administraciones nadie sacó a Daniel. Todos querían a Daniel con él. Los 3 reyes tuvieron a Daniel en la misma posición. Pregúntese por qué. Les voy a decir, y con esto vamos a finalizar esta primera sesión que se ha extendido un poco. Hay unos puntos claves que cuando usted va a la Biblia, al libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel tenía, que quedaron para nosotros en el día de hoy. Número 1, él tenía una osadía a todo dar. Es decir, Daniel sí sabía lo que era tener valentía y ser un hombre fuerte en tiempos difíciles. Él no se amedrentaba. Osadía quiere decir valentía. Número 2, tenía un estándar poco común. Y esto reta todo lo que vemos hoy, porque cuando vemos hoy, el estándar es otro. Así que el estándar de Daniel no era como los estándares de esa generación en ese momento. Eran estándares mucho más altos. Número 3, tenía una protección que por supuesto no era terrenal, era una protección que era espiritual y venía del mismo Padre Celestial, y eso lo hacía sentirse seguro. Número 4, tenía una perseverancia sin límites. De hecho, la Biblia dice que todos los días oraba varias veces a la misma hora, en el mismo lugar, perseverando, no importando el rechazo o las amenazas. Daniel perseveraba sin límites en los principios que Dios le había pedido. Número 5, tenía una fe intachable. Por eso 3 reyes se quedan con él y comienzan entonces a darle una posición que nadie podía, solamente él. En cuanto a eso, en la fe intachable vemos que van a venir pruebas, pero son pruebas que nada son pruebas comunes, ¿no? Porque las pruebas que pasó Daniel realmente eran pruebas que había que decirle usted tenga. Usted vaya al libro y se va a dar cuenta de que realmente es importante las pruebas que pasó Daniel. Una bendición sin medida, por supuesto, y una influencia ilimitada. Y esto, particularmente, mire el orden en que está: una prueba nada común, una bendición sin medida y una influencia ilimitada. Porque sin pruebas no hay bendición. Y sin esa bendición no hay influencia. Así que esto nos lleva a mirar a Daniel como un hombre que era fuerte, un hombre en tiempos difíciles, pero un hombre decidido a ser un modelo para otros, a tener influencia y a enseñarle a otros la fe que lo distinguía. ¿Y por qué es importante que pongamos todo esto en su lugar? Porque es importante que yo tenga un plan como hombre y que me pueda dejar guiar por el Espíritu Santo para que yo pueda hacer lo que Dios quiere que yo sea como hombre y pueda influenciar a otros por este principio final que te voy a mostrar. Los hombres que no tienen un sistema de pensamiento organizado siempre estarán a merced de los que sí lo tienen. No, yo no quiero tener un pensamiento tan organizado, yo no quiero pasar por esta clase, yo no quiero tener que estar leyendo este libro o no quiero tener que salir de mi zona de comodidad. Pues la noticia para usted, mi querido hombre que me escucha o que me ve, es que vas a estar a la merced de los que sí lo tienen. Y aquí pudiéramos estar hablando mucho tiempo porque esto explica gran parte de por qué hay un fragmento de personas pequeñas que son los que manejan la economía mundial. Porque estuvieron dispuestos a pagar el precio. Porque estuvieron dispuestos a ser héroes, a tener liderazgo, a poder comentar, a poder involucrarse, a poder ser hombres de verdad. Y hoy ese es el llamado que yo estoy haciendo y que quiero que cada uno de nosotros pueda aceptar. Sí, hay un desafío por delante, pero hoy en el nombre de Jesús lo podemos abrazar y como Daniel podemos movernos en todos estos principios
y desarrollarlos para tener osadía, para subir nuestro estándar, para saber que estamos protegidos por el cielo, para perseverar sin límites, para tener una fe intachable, una prueba nada común, pero también una bendición sin medida y una influencia ilimitada. Así que en esta noche yo quiero que cada uno de nosotros podamos reflexionar en esto, y en nuestra próxima sesión vamos a hablar particularmente ya un poco más acerca de lo que Dios está haciendo como modelo que Dios nos está ofreciendo para nosotros tener una decisión. La próxima sesión se titula La Decisión Suprema. Luego vamos a estar viendo cómo nos convertimos en guardas de nuestro hermano y cómo podemos ser y servir a esos como Daniel lo hizo. Vamos a estar hablando de una disciplina osada. Vamos a estar en uno de los capítulos más fuertes que vamos a tener, el capítulo número 5, que se titula ¿Crece o te vomitan? Que eso vamos a ver las implicaciones bíblicas sobre esto, y yo les exhorto a que no se desconecten, a que sigan con nosotros y que permita que Dios pueda diseñar esa hombría que juntos estamos buscando. Así que hoy oramos y le pedimos al Señor que nos fortalezca, que nos dirija y que nos haga ver que sí, hay un desafío delante de nosotros, pero que Él está con nosotros como poderoso gigante. Así que